Recordaréis que en el Gran Premio de Austria vimos algo extraño en el Mercedes y desde que Mercedes lo lleva, de repente ha subido el nivel. De repente han llegado las 2 victorias consecutivas. ¿Es causa-efecto? No. Todos sabemos cómo ganó Mercedes en Austria y también hemos visto las circunstancias un poco en las que gana Lewis Hamilton en el pasado Gran Premio de Gran Bretaña. Pero igualmente ha habido un cambio y sobre todo ha habido algo que han querido ocultar. Y eso es lo que más me gusta, cuando no te dicen toda la verdad. Suspensión inteligente. No es suspensión inteligente exactamente, Gastón, pero por ahí va la cosa. Tenemos que hablar de suspensiones. A ver, no sé si lo recordaréis, en el Gran Premio de Austria vimos un bulto extraño en el Mercedes. Este de aquí. Quiero que os fijéis en esta parte donde está el 63 de George Russell, porque este bulto no lo habíamos visto hasta ahora en el equipo Mercedes. Esta parte de aquí era completamente plana y además pudimos ver una cosa, que no era algo de chasis, sino que era una especie de vanity panel, ¿no? De un panel que se puede atornillar y desatornillar al coche, porque aquí tenemos cada uno de los anclajes, para dar acceso a algo, para esconder algo, para hacer hueco para una pieza, de alguna forma, en esta parte de aquí. Levantó sospechas. Además, me acuerdo que nosotros lo dijimos en directo y hablamos de que, oye, es raro, esta protuberancia yo al menos nunca la había visto en el Mercedes. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Estuvimos investigando un poco, otros periodistas también, por supuesto, estuvieron investigando, hubo preguntas al equipo Mercedes, y lo más interesante es que Mercedes dijo, no, esto de aquí no le prestéis mucha atención, porque lo que es este bulto es que hemos abierto un nuevo sistema de refrigeración para el piloto y por ahí entra más aire. Recordemos una cosa, en esta temporada 2024, después de lo que pasó en el Gran Premio de Qatar del año pasado, se hizo obligatorio abrir más huecos de refrigeración para que los pilotos pudieran respirar más, para que no pasaran tanto calor dentro del coche y no acabaran por desmayarse como ocurrió en el circuito de Losail. Entonces, en el Gran Premio de Austria, con las temperaturas que tuvimos por encima de 40 grados en pista en algunos momentos, en un circuito que en general siempre genera mucho calor a los pilotos, pues Mercedes aprovechó esa excusa y dijo, no, este bulto de aquí es simplemente por refrigeración, no tiene nada que ver con algún componente del coche. Lo cual, pues, a nosotros la prensa nos cayó así que sí. Dices, vale, lo ha dicho Mercedes, habrá que creérselo. Pero no es habitual. Yo me quedé con la sensación de decir, coño, no es habitual que esto esté aquí, que este agujero, para hacer una canalización de aire para el piloto, justo lo pongan en esta parte de arriba. No lo acabo de ver. Y además es un vanity panel, no parece que sea una abertura dentro del chasis. Es extraño. Y es más extraño todavía que veamos esta foto del Gran Premio de Gran Bretaña con 11 grados en el ambiente y que Mercedes siga llevando este bulto. No solamente en el coche de George Russell, porque podríais decir, no, es una preferencia particular de un piloto. No, también está en el coche de Lewis Hamilton. También lo llevaban aquí. Entonces dices, hombre, a ver, que me cueles la excusa en Austria, que hacía calor, te lo compro. Que me cueles la excusa en el Gran Premio de Gran Bretaña con 11 grados, pues no cuela. No ha colado en la prensa y no ha colado, por ejemplo, a Giorgio Piola, que es, y hay que darle crédito, ¿no? Es el autor de la foto que está descubriendo todo el pastel, que es un analista técnico que colabora con el portal web estadounidense motorsport.com, porque, como nos temíamos, este vanity panel de aquí no está ocultando una parte de refrigeración, no es algo que han puesto porque sí. Lo que está ocultando, en realidad, es un elemento de la suspensión. El equipo Mercedes ha cambiado, ha modificado, ha reemplazado, ha hecho algo con el tercer elemento de la suspensión y por tamaño o por colocación, por disposición, han tenido que abrir este vanity panel que seguramente rompa el flujo aerodinámico, pero que les compensa porque son capaces de controlar mejor el movimiento de la suspensión delantera. Y muchos de vosotros os estaréis preguntando, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Es un mass damper, como está preguntando Vicente en el chat, por ejemplo? ¿Qué es un heave spring? ¿Qué es ese tercer elemento? ¿De qué estamos hablando? ¿Es algo legal? ¿Es algo ilegal? A priori tendría que ser legal. Para mí es una pieza que no estaba en ese sitio o una pieza que no tenía esas dimensiones, que se ha recolocado y que por tanto necesita de este nuevo espacio. Pero no es una pieza ilegal o no es una pieza que se haya añadido nuevo. Aquí estamos hablando de un tercer elemento, del heave spring, de un amortiguador. Y os voy a explicar qué es lo que hace exactamente. ¿Qué es ese tercer elemento? ¿Es algo que ha metido Mercedes de primeras? No, es algo que se ha utilizado muchísimo en Fórmula 1 y es un muelle que básicamente lo que hace es controlar ese movimiento de heave. ¿Qué es el heave? Os lo explico. Ese es el movimiento, aquí empiezan los grafiquitos, aquí empiezan los dibujos, es el movimiento longitudinal
que hace el coche hacia arriba y hacia abajo en una línea recta. Básicamente es este movimiento de arriba y abajo que te hace el monoplaza. ¿Por qué? Por la fuerza aerodinámica, porque si tienes mucho agarre aerodinámico, pues el coche tira para abajo, y cuando frenas no tiene tanto agarre aerodinámico y el coche se levanta. Por rebote, por ejemplo, porque puedes tener baches o puedes tener un poquito de porpoising, por ejemplo, o rebote simplemente por las condiciones de pista, por transiciones muchas veces también de pesos, cuando frenas la parte de delante tiende a hundirse, la parte de detrás tiende a levantarse y viceversa. Entonces es ese movimiento de heave, ¿no? Hay gente que lo llama cabeceo, pero no es exactamente un cabeceo, porque al final el cabeceo sería solamente de la parte de delante. Es ese movimiento longitudinal vertical, ¿no? Porque es hacia arriba y hacia abajo, que hace la carrocería del coche, dependiendo de los momentos aerodinámicos y dependiendo de los baches, de las cosas que te encuentres en pista, básicamente. Y esto es muy malo, hablando rápidamente, mal, para la plataforma aerodinámica. ¿Por qué? Porque al final lo que hace es que no tengas una plataforma estable, que no tengas una altura continua, una altura estable respecto al suelo, y eso hace que los alerones funcionen de forma diferente, que el suelo funcione de forma diferente, y por tanto pierdas carga aerodinámica o tengas demasiada carga aerodinámica dependiendo del lugar, de que no sea consistente. Entonces, lo que se hace desde hace muchísimo tiempo, y esto no es un mass damper, no es una cosa que se haya inventado Mercedes, es utilizar lo que se conoce como heave spring, un tercer elemento. Esto es un esquema de la suspensión, para que tengáis un poquito claro cómo funciona. Esto sería el trapecio de la suspensión, los brazos que vienen del pull rod, del push rod en este caso. Aquí está toda la parte donde se unen los elementos de la suspensión, aquí estaría la barra de torsión, aquí tienes algunos de los muelles también, y tienes este heave spring, este tercer elemento, que si os fijáis, mirad esta pieza de aquí y vuelvo a ir atrás en las fotos, es esta parte de aquí. Estamos hablando de este muelle que tiene también un cilindro hidráulico, depende un poquito también de la configuración, lo puedes usar de forma diferente, pero es este muelle que básicamente lo que hace es que cuando los dos rockers, estas dos piezas triangulares de aquí, se comprimen, es decir, cuando las dos suspensiones, cuando el coche baja, suben, si hicieras este movimiento, tienes un muelle en medio que evita que este movimiento sea muy acusado, que por tanto te baje mucho la altura del coche, o que pueda rebotar, o que pueda ser demasiada la diferencia entre la parte más comprimida de la suspensión y la parte menos comprimida de la suspensión, para evitar, sí, parte del cabeceo porque está en la parte delantera, pero en la parte trasera también lo pones. Es para evitar básicamente ese movimiento de oscilación. Entonces, ¿cuál es la novedad de Mercedes? ¿Qué es lo que están haciendo diferente? Pues lo que están haciendo es que han cambiado la posición o han metido una pieza, un tercer elemento, con un diseño, con un tamaño o un peso, lo que sea, tan diferente, que ha obligado a abrir este hueco dentro del chasis. Y cuando abres este hueco, o cuando tienes esa protuberancia, generas un problema aerodinámico, porque al final estás rompiendo de alguna forma el flujo de aire que va hacia la parte de atrás. Pero imaginad la ventaja que tiene que tener Mercedes con esta suspensión, con este esquema, con este nuevo tercer elemento, para que incluso les convenga poner esa protuberancia que rompe el flujo de aire por la ganancia que vas a tener de suspensión. No sabemos ya por efectividad o por setup o por lo que sea, básicamente. Y hay que pensar una cosa también. Yo creo que esto bebe todo de lo que estaba haciendo Mercedes, de los experimentos que estuvieron haciendo durante el principio del año. Porque si os acordáis, en los test de pretemporada, y se decía que para las primeras carreras, Mercedes había ideado una suspensión delantera de dos anclajes. Tenía dos anclajes diferentes para, dependiendo del circuito, poder desplazar los brazos inferiores de suspensión a diferentes posiciones para que se adaptara mejor al coche a esas necesidades de suspensión, y sobre todo para conseguir ese efecto anti-dive, ¿no? Ese efecto de evitar que la parte delantera colapse, se hunda demasiado y por tanto tengas una plataforma aerodinámica no lo suficientemente estable. Eso se descartó, decían también que por peso, y no sé si de alguna forma esto puede ser heredero o la solución que ha encontrado James Allison y el equipo de técnico de Mercedes en conjunto para sustituir esa doble suspensión, o si por fin es la clave con la que estaban buscando para poder hacer que el coche tenga una plataforma aerodinámica más estable. De nuevo, la novedad no es que hayan metido este tercer elemento. Este muelle existe y lo tienen todos. Este es una cosa muy tomada y ya muy hecha en las suspensiones de competición, no solamente de Fórmula 1. El tercer elemento, hasta en Fórmula 4, en cualquier coche de carreras, existe este heave spring, este tercer elemento. La novedad para mí es que la pieza o ha cambiado de forma, de tamaño, de peso o de disposición de una forma bestial, al nivel de que han tenido que hacer este agujero, o sea, este bulto, para poder acomodarlo en la parte delantera, pero que con eso son capaces de compensar la pérdida aerodinámica que les genera. Y que sea casualidad o no sea casualidad, ya sabéis que a veces causalidad no implica casualidad, Mercedes, desde que le hemos visto esta protuberancia,
ha ganado las 2 últimas carreras. Las 2 carreras que han corrido con esto, las han ganado. Austria, todos sabemos por qué. Gran Bretaña no fue una carrera al uso, no fue una carrera fácil de leer tampoco. Pero ahí estuvo la victoria. Así que es interesante, se está moviendo la parrilla y aquí yo creo que está una de esas claves del resurgir de Mercedes que no sé si hará que Lewis Hamilton se arrepienta de haber firmado por el equipo Ferrari, pero que te sigue hablando de los pasos adelante y sobre todo de la capacidad técnica, de innovación, de encontrar soluciones que tienen en el equipo. ¿Cómo de crucial es? De nuevo, no lo sabemos, pero dentro de un equipo que en general es abierto con las novedades que traen, que ha habido años en los que han llegado incluso con el coche de esa misma temporada presentado a hacer un tour alrededor del coche para explicar las diferentes soluciones, que intenten ocultar tanto el motivo real por el que tienen este panel instalado en el coche, me parece cuanto menos interesante. Así que ahí está, ese nuevo tercer elemento, esa reconfiguración, digámoslo así, de la suspensión, tan importantes las suspensiones en estos Fórmula 1 del año 2024, estos Fórmula 1 de efecto suelo, que de momento parece que le está dando a Mercedes, pues, el empuje suficiente para estar delante de Ferrari, delante de McLaren y delante también del equipo Red Bull en los 2 últimos grandes premios de Austria y Gran Bretaña. ¿Qué puede pasar en Hungría? Pues lo veremos, será otra cosa.